La importancia de Pablo en la formación del cristianismo es uno de los temas más discutidos y más discutibles a la hora de acercarse a su figura y a su obra. Se suele repetir muchas veces, es común encontrarlo en la prensa, en documentales, en libros, que el verdadero creador del cristianismo, que el verdadero fundador del cristianismo no fue Jesús de Nazaret, sino Pablo, y que además Pablo se apartó de una visión judía y de la visión de Jesús para crear una nueva religión. Esa afirmación, a pesar de que se repite de una manera insistente y machacona, no solamente no es cierta, sino que choca de manera frontal con lo que encontramos en las fuentes históricas. En primer lugar, Pablo es un personaje que nunca pretendió haber creado nada nuevo. Lo que encontramos en las epístolas, vez tras vez, es la referencia a aquello que él recibió. Recibió la enseñanza de cómo tenía que ser la cena del Señor, recibió la enseñanza en cuanto a los puntos esenciales del Evangelio, recibió la enseñanza incluso acerca de cómo había sido la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero en segundo lugar, Pablo no introdujo elementos nuevos, ni mucho menos en la visión del cristianismo. Su idea de ese Mesías que tenía que sufrir, que tenía que morir como ofrenda expiatoria para pagar los pecados del género humano, que vería la vida después de la muerte, lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 53 del libro de Isaías, escrito nada más y nada menos que en el siglo VIII antes de Cristo. En buena medida, Pablo extrajo por un lado su teología de lo que aparecía en el Antiguo Testamento y por otro lado de los que habían sido testigos de Jesús antes de él. Sin embargo, la importancia de Pablo para el cristianismo primitivo fue inmensa y lo fue sobre todo por dos razones. Una, porque sus epístolas nos permiten ver cómo vivían y qué creían aquellas comunidades primitivas, son un testimonio que se ha extendido más de 2 milenios, y por otro lado, porque además nos encontramos con una persona que tenía una enorme capacidad para predicar el Evangelio en contextos distintos. Cualquiera que analice las predicaciones de Pablo, sus propias epístolas, se da cuenta de que Pablo podía responder a adversarios judíos y adversarios paganos. Podía presentar el Evangelio ante filósofos griegos y lo podía combatir al mismo tiempo frente a lo que era la amenaza de la gnosis. Pablo era un personaje con una enorme cultura, un enorme conocimiento de las Escrituras y sobre todo un enorme celo por Cristo y por la expansión del mensaje de salvación. Ahí está la gran aportación de Pablo, sus epístolas y sobre todo su enorme talento misionero y su enorme capacidad para presentar el Evangelio en los contextos culturales más diversos. Bienvenidos sean todos a este programa más aquí en Librería Maranata. Es para mí un placer anunciarles que el día de hoy estará el doctor César Vidal con nosotros. Esperemos que en los comentarios a través de este live puedan decirnos de dónde están conectados y también les recordamos que vamos a tener una sesión de preguntas para que a lo largo de la entrevista ustedes puedan dejarlas por ahí. También les recuerdo que pueden adquirir el libro de los primeros cristianos del doctor César Vidal en Librería Maranata, en la página en línea y también en todas nuestras sucursales a través de la Ciudad de México. Bien, doctor César Vidal es un historiador, abogado y también es anfitrión del programa de La Voz con más de 500,000 de seguidores y pues es para nosotros un placer que esté el día de hoy aquí con nosotros ya que ha entregado una nueva edición de su libro Los primeros cristianos. Y bueno, el cristianismo nace en una Judea romana en un contexto donde se necesitaba de alguna forma la espiritualidad y donde Jesús viene como hijo de Dios, se manifiesta y muere por nosotros, por nuestros pecados. Pero la pregunta es, ¿ahí es el nacimiento del cristianismo? ¿Cómo viven esos
primeras comunidades de cristianos y cómo se extienden por todo el Imperio Romano. Bueno, entonces los inicios del cristianismo para nosotros como creyentes es un acontecimiento importante y apasionante que el doctor relata de una manera exhaustiva, histórica y profunda a través de su libro. Entonces es para nosotros un placer, hermano, que el día de hoy esté aquí. Eh, la verdad es que cada uno de los que somos seguidores suyos y vemos esta nueva edición, tenemos algunas preguntas y yo sé que es un tema que apasiona a todas las personas que le siguen, ya que usted es un autor de diversos libros, desde Más que un rabino, Apóstol para las Naciones, El pecado de Sodoma y de Gomorra, El legado de la Reforma. Todos estos libros, pues, por el mismo autor. Y bien, yo quisiera comenzar principalmente haciéndole una pregunta que es pues muy importante, es relevante para mí. En cuanto yo vi esta nueva edición, sabemos que anteriormente había una Mm. hecha por Pentecost y luego por Edición Planeta, ¿es correcto? Y bueno, su libro es parte de la tesis doctoral que usted hizo en su momento, en 1991. Bueno, la composición y la estructura de esta nueva edición, ya que como lo menciona en su libro, también lo podemos leer por capítulos diferentes, no podemos seguir la secuencia, lo cual es aún más interesante porque lo podemos usar como un libro de consulta, de fuente, y pues, ¿qué ha cambiado en esta nueva entrega? ¿Y cuál ha sido la razón de este cambio, hermano? Bueno, vamos a ver, este es un libro que en realidad es como si fueran 4 libros. Es decir, Los primeros cristianos es un libro muy extenso, tiene cerca de 1000 notas de pie de página, lo cual indica la base científica y de fuentes que hay en el libro, pero es un libro que se hubiera podido publicar como 4 libros. Cada una de sus 4 partes podría haber sido un libro independiente. Hay una parte sobre la teología de esos primeros cristianos que hubiera podido ser un libro. Hay una parte que cuenta cómo funcionaban esas primeras comunidades judeocristianas y al mismo tiempo cómo estaban compuestas socialmente, que hubiera podido ser otro libro aparte. Ujú. Hay una parte que tiene toda la historia desde el momento de Pentecostés hasta finales del siglo I, en que el judaísmo ya rechaza totalmente de una manera explícita que hubiera judíos que pudieran creer en Jesús, e incluso hay una parte donde aparecen todas las fuentes históricas, paganas, clásicas, cristianas, neotestamentarias, apócrifas, rabínicas, arqueológicas, escritas, que nos permiten conocer lo que fueron los primeros cristianos. De manera que, en primer lugar, este es un libro que en realidad casi podrían ser 4. ¿Por qué es un solo libro? Porque, como usted decía muy bien, está nacido o brota a partir de lo que fue mi tesis doctoral en Historia Antigua, que fue una tesis que además fue premiada con el Premio Extraordinario de Fin de Carrera. En España, para obtener el grado de doctor hay que cursar primero la licenciatura, después hay que presentar una tesis doctoral y uno se doctora, pero hay la posibilidad de que uno presente su tesis doctoral a lo que es el Premio Extraordinario de Fin de Carrera, que solo se da a una tesis por año y por facultad, y en mi caso concreto fui yo quien obtuvo ese premio. De alguna manera, esa obra que empieza en los años 90 no ha dejado de seguir creciendo en prácticamente 30 años, y hay mucho material añadido, mucho material actualizado precisamente aquí. Yo diría que las conclusiones sustancialmente son las mismas, pero en cuanto a la extensión, en cuanto a los aspectos que se abordan, son aquí más amplios de lo que fue en su día en la tesis doctoral. Wow, sí, es impresionante y más cuando nos menciona, es algo honorable. También, bueno, con respecto al libro, me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, la comunidad judeocristiana, cómo se va desarrollando socialmente, políticamente, organizacionalmente, y cómo son estos creyentes. Actualmente nos encontramos en una situación un poco difícil frente a cristianos que quieren judaizarse de alguna manera, creyentes que actualmente creen que leyendo, no sé, la Torá,
aprendiendo hebreo, están en un grado más del cristianismo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de usted frente a esto? Porque lo vemos en el libro, cómo es que incluso el problema que se encuentra el apóstol Pablo con Pedro cuando en Gálatas, ¿no? Esta parte de judaizarse y que Pedro quería irse con ellos, con los judíos, seguir esas tradiciones nuevamente. El problema actual también he notado eso en algunos cristianos, especialmente de Bueno, este lado. bueno, vamos a ver, los judaizantes actuales, y quisiera decir esto con el máximo respeto, dan muestra de una ignorancia tan colosal de las escrituras, del contexto judío Ujú. y de lo que son las lenguas bíblicas, que yo en ocasiones no sé si es para reír o para llorar. Pero yo creo que los mayores rebuznos o de los mayores rebuznos teológicos que a mí me ha tocado escuchar en casi medio siglo desde que yo me convertí, a la cabeza suele ir esa gente que no tiene una gota de sangre judía en sus venas y que a lo mejor se llama Pepe Fernández y de pronto decide que se llama David Ben Abraham, por ejemplo, o algo de este tipo, ¿no? Sí, Esto, claro. esto es ridículo y este es un problema con el que se enfrentó además el cristianismo primitivo. El primer Claro. escrito del Nuevo Testamento en términos cronológicos fue la carta a los Gálatas, y la Ujú. carta a los Gálatas es la respuesta de Pablo a unos judaizantes a los que tiene que decir que ese evangelio no es el evangelio, que la salvación es por gracia a través de la fe, que no estamos bajo la ley, porque la ley llega hasta el Mesías, y lo que para algunos sería escandaloso, que la descendencia de Abraham no son los judíos raciales o naturales, Ujú. sino que la descendencia de Abraham son aquellos judíos y gentiles que han creído en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Y eso que aparece con claridad en Gálatas vuelve a aparecer dentro de lo que fueron esos primeros cristianos. Hay que tener en cuenta que cuando en Hechos 15 se está ventilando cómo dejamos que los gentiles entren dentro del pueblo de Dios, la respuesta no es que se circunciden o que guarden la ley, exactamente es todo lo contrario lo que deciden los apóstoles en ese momento. Y hay un texto extraordinario que cita el apóstol Santiago o Jacobo en Hechos 15, que es una cita de Amós, donde habla de cómo se levantará la casa de David. Y el levantarse la casa de David, él lo identifica con la entrada de los gentiles en Israel, no con el hecho de que vaya a haber un Estado de Israel o una gran victoria de Israel o con que los gentiles judaicen, sino todo lo contrario. La casa de Israel, efectivamente, la casa de David se levanta en el momento en el que entra gente que no es judía en ese pueblo de Dios que ha existido a lo largo de los siglos. De manera que el problema de los judaizantes es un problema de siglos. Pablo habla, por ejemplo, en las cartas pastorales de las fábulas judaicas, de las genealogías interminables, etcétera, etcétera. Y bueno, como otro tipo de herejías y de estupideces, pues se prolonga con el paso del tiempo, que no tiene ni pies ni cabeza. E insisto, yo tengo que escuchar, son menos ignorantes y puedan aceptar todo ese tipo de superchería. Sí, yo justamente analizando su libro en un estudio, llego a la conclusión muy personal de que es un libro que todo cristiano actual debe de leer, de conocer, porque la mayoría de los creyentes desconocen su historia, desconocen el trasfondo histórico, desconocen la parte en la que, cómo se fue desarrollando, se fue envolviendo, y hay un paradigma que no es importante, pero No, todo lo si viéramos contrario, todo lo contrario, sí, porque si todo lo viéramos contrario. el trasfondo que cada cuestión dentro del evangelio, dentro del cristianismo tiene, la iglesia actual no estaría en decadencia, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta que me gustaría hacerle, que es como igual denominaciones actuales apoyan la lectura del Talmud y igual desconocen sobre Esto esto. es verdad, lo que dice usted no es falso. Hay gente que apoya el Talmud, fundamentalmente porque tiene una ignorancia absoluta de lo que es el Talmud.
Es decir, en este libro hay muchas referencias a la literatura rabínica y al Talmud, pero yo tengo un libro precisamente estudiando el Talmud, que se titula así, el Talmud, que publica Alianza Editorial y donde recojo una antología de textos, como esos textos maravillosos donde se dice que Jesús es el hijo de una adúltera o que Jesús sufre en el infierno en medio de excrementos en ebullición. Entonces, claro, cuando se dice a Jesús efectivamente lo matamos, no arrojan la responsabilidad sobre Pilato, sino que dicen nosotros, los judíos, decidimos matarlo porque extraviaba al pueblo y bien muerto está, y era un brujo, y además era el hijo de una adúltera, y además está sufriendo en el infierno en medio de excrementos en ebullición. Que alguien considere que esto es una lectura recomendable para un cristiano, salvo por curiosidad histórica o por aprender, no tiene ningún sentido, muestra una ignorancia tremenda. Pero además es que el Talmud no es una interpretación fidedigna del Antiguo Testamento, y eso en mi libro de los primeros cristianos queda muy de manifiesto. Todo lo contrario, es toda una tergiversación de las interpretaciones históricas que aparecen en el Antiguo Testamento. Permítanme que le ponga un ejemplo, pero podría citar docenas. La gran diferencia en el siglo I entre lo que pensaban muchos judíos y lo que pensaban los judíos que habían creído en Jesús no era la interpretación que daban de ciertos títulos del Mesías o de ciertas profecías, sino que los judíos que no habían creído en Jesús decían esto va a llegar. Y por el contrario, los que habían creído en Jesús decían no va a llegar, ya ha llegado y regresará. Y entonces eso hace que en principio hubiera interpretaciones en las que coincidían. Pero a medida que se va imponiendo en el seno del judaísmo el grupo de los fariseos, que es algo que yo relato en la última parte de Historia del libro, hubo que cambiar la interpretación de los pasajes de la Biblia, porque si no se cambiaba esa interpretación, había que dar la razón a los judíos que creían en Jesús. Y uno de los pasajes que se cambia es el de Isaías 53. ¿Por qué? Porque en Isaías 53 hay muchas referencias al Mesías. Se dice que el Mesías no sería apreciado por los judíos, que moriría por los pecados del pueblo, que daría la impresión de que era Dios el que causaba su muerte, que moriría con criminales, pero sería enterrado en la tumba de un rico y que incluso volvería a ver la vida después de poner la vida en expiación. Estoy citando solo algunos de los aspectos que aparecen en ese Isaías 53. Los judíos, antes de la llegada de Jesús, no tenían duda alguna de que Isaías 53 se refería al Mesías. Esa interpretación la encontramos en la literatura rabínica, la encontramos en el Targum de Isaías, la encontramos en los documentos del Mar Muerto, etc. Pero de pronto llega Jesús, y Jesús es así. Y entonces eso te obliga a reconocer a Jesús como Mesías, que es algo que no quieres hacer. Y entonces, ¿qué haces? Cambias la interpretación. Y dices, bueno, es que Isaías 53 no habla del Mesías. Isaías 53 habla de los sufrimientos del pueblo de Israel. Cualquiera que lea el texto se da cuenta de que no es posible, porque el siervo muere por los pecados del pueblo, luego no puede ser el pueblo por el que muere el siervo, por poner un ejemplo. Pero eso ocasiona una enorme controversia entre los judíos, y hasta la Edad Media hay judíos que dicen que no es el pueblo de Israel, que no os empeñéis en cambiar la interpretación, que es el Mesías. Incluso hay algún rabino español que llega a decir, y el Espíritu Santo lo ha dicho con tanta claridad, que cuando aparezca alguien que se parezca al personaje de Isaías 53, sabemos que ese es el Mesías. Bueno, pues aquella gente se empeña en seguir el Talmud, y un judaísmo que ya no es ni siquiera el de la época de Jesús, está siguiendo esa misma línea disparatada de retorcer, de falsear, de tergiversar las escrituras. Sí, totalmente de acuerdo. Talmud es interesante como documento histórico, pero sí, evidentemente no como una guía espiritual. Y quien dice eso es un ignorante. Sí, claro. Lamento decirlo, pero es así. Sí, sí, claro, especialmente cuando tenemos las escrituras, ¿no? Es un poco incoherente esa parte. Me gustaría que nos diera un poquito más de explicación en un capítulo del libro,
justamente en el de la destrucción del templo, cuando, bueno, es la muerte de Jacobo. Todo lo que se suscita ahí, la guerra con Roma. Y bueno, cómo es que la diáspora judeocristiana, ¿no? También se va desarrollando. Háblanos un poquito más de esta parte. Bueno, vamos a ver, hay una parte de la historia del libro y de la teología del libro que buena parte de las fuentes son fuentes bíblicas, pero hay otros episodios históricos que no aparecen en la Biblia simplemente porque la Biblia se concluyó su redacción antes. Yo personalmente creo que no hay duda en términos históricos de que la redacción del Nuevo Testamento concluye en los años 60, a inicios de los años 60, incluido el Evangelio de Juan, incluido por supuesto el Apocalipsis. Y entonces eso hace que efectivamente determinados episodios ya no aparezcan en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no nos encontramos con la muerte de Jacobo Santiago porque fue en el año 62 y la Biblia se acabó de escribir antes. El libro de los Hechos concluye en los años 50 y por lo tanto eso no aparece, pero lo podemos reconstruir de otras fuentes históricas. La guerra contra Roma había sido profetizada por Jesús, que hace referencia a ella en Mateo 24, en Lucas 11 y en Marcos 13, pero no es algo que llegaran a vivir los autores del Nuevo Testamento. Sabían que se iba a producir y que iba a venir la destrucción del templo y que además sería en el plazo de una generación, y fue así matemáticamente. Jesús pronuncia esas profecías en el año 30, más 40 años, que es lo que dura una generación, da el año 70 en el que fue destruido Jerusalén y fue destruido el templo. Como los primeros cristianos sabían que era así, es decir, sabían que esa era una profecía que tenía que ver con ese templo y que tenía que ver con esa generación y no era algo que iba a suceder 2000 años más adelante en un futuro lejano, obedecieron totalmente las palabras de Jesús. Y como dice Jesús en Mateo 24, cuando veáis que Jerusalén es rodeada por los ejércitos, inmediatamente salid de la ciudad y huir. Esto se produjo de manera meticulosamente matemática en la guerra contra Roma. En el año 66 se produce una sublevación de los judíos contra Roma. Por supuesto, los judeocristianos no apoyan la sublevación de los otros judíos, ni mucho menos. Y cuando Roma envía el primer contingente militar a las órdenes del general Questio Galo, que rodea Jerusalén, pues parece que va a tomar Jerusalén. Pero se produce un golpe de Estado en Roma, Roma se retira, y entonces los judíos que no creyeron en Jesús, bueno, pensaron que la guerra estaba ganada, sacaron una moneda hablando de la victoria judía y por supuesto se quedaron en Jerusalén. ¿Qué hicieron los judeocristianos? Se marcharon de Jerusalén, porque Jesús había advertido que salieran en cuanto que hubieran visto cómo Jerusalén era rodeada de ejércitos. Esa gente cruzó el Jordán y se estableció, de esto nos hablan distintas fuentes históricas, en una pequeña localidad que se llamaba Pela, que ahora está localizada en la actual Jordania, y allí esperaron. ¿Qué pasó? Bueno, pues a los pocos meses los romanos arreglaron sus problemas políticos, enviaron de nuevo a las legiones contra los judíos y, por supuesto, destrozaron el templo y arrasaron Jerusalén como había profetizado Jesús. Hasta tal punto, de una manera matemática, en cuanto a lo que dijo Jesús, que Jesús dijo que del templo no quedaría piedra sobre piedra, y fue así, porque en el momento en el que se incendió el templo, la cobertura del templo, que tenía oro, se derritió y cayó sobre el suelo. Y los romanos, buscando algún hilillo de oro que procediera de la cobertura del templo, levantaron piedra sobre piedra de la base del templo para sacar todo. Es decir, de la manera más literal, no quedó sin remover piedra sobre piedra, como había profetizado Jesús, y que además se cumpliría en esa generación, la generación del 30 al 70. Bueno, pues esos datos, que los conocemos por otras fuentes históricas, Flavio Josefo, Tácito, etcétera, aparecen relatados en el libro de los primeros cristianos y complementan históricamente solo, claro está, lo que conocemos en la Biblia, que efectivamente nos lleva como mucho a esas profecías de Jesús hablando de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén. Excelente, sí, una cuestión que incluso
ha llegado una malinterpretación, justo el pasaje de Mateo 24, ¿no? Una malinterpretación que quieren llevar esa profecía a tiempos actuales y bueno, hay ese tipo de situaciones. Bueno, vamos a ver, pero ahí hay otra cuestión. Esto quizá nos llevaría lejos. Hay un capítulo sobre escatología Sí. precisamente en los primeros cristianos. El problema es que los primeros cristianos que eran judíos conocían muy bien el significado de la terminología, de los términos que aparecen en la Biblia. Muchos de los cristianos gentiles actuales desconocen el Antiguo Testamento. La prueba está en que llega cualquier charlatán judaizante y les parece que les está enseñando algo cuando solo los extravía, y el significado de muchos términos lo desconocen. Por ejemplo, si ahora preguntáramos a una persona, al azar, qué cree que son los últimos tiempos, los postreros tiempos, pues mucha gente diría que son los tiempos inmediatamente anteriores a la segunda venida de Cristo, pero no es eso lo que aparece en la Biblia. En la Biblia, los postreros o últimos tiempos es el periodo de la historia que empieza con la llegada del Mesías y que acaba con el retorno del Mesías. Por eso en Hechos 2, cuando se produce Pentecostés, Pedro puede decir que el descenso del Espíritu Santo es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que habla de los últimos, de los postreros tiempos. Claro, entre tener la idea correcta de qué son los postreros o los últimos tiempos, o tener una idea surgida en Inglaterra en el siglo XIX y luego popularizada a través de Estados Unidos, lo que yo llamo a veces la teología gringa de lo que son los postreros o los últimos tiempos, pues hay una enorme diferencia, y podríamos citar muchos más ejemplos que aparecen en este libro de los primeros cristianos, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas del libro es que te permite examinar muchas fuentes y ver exactamente cómo los primeros cristianos interpretaban las escrituras. Sí, totalmente. Las fuentes arqueológicas y la composición en la que está el libro nos dan ese, esa pauta, ese espacio para poder analizarlo, todo desde la perspectiva histórica y también con base pues en la Biblia. Y bueno, igual en relación a esto, a las fuentes, ¿cómo era la relación entre los cristianos y la expansión del cristianismo en los continentes y su manera de llevar el culto, vaya? Porque pues sabemos que... Sí, es interesante. Son dos cuestiones. Primero, ¿a qué se debe la expansión? En contra de lo que piensan algunos hoy en día, la mayor parte de la expansión corría a cargo de gente anónima. Es decir, por Ujú. supuesto, hubo lo que podríamos llamar grandes misioneros, como pudo ser un Pablo, como pudo ser en algún momento determinado un Bernabé, pero hay multitud de lugares que las fuentes nos dicen que el Evangelio llegó no por la mano de un apóstol, no por la mano de un gran evangelista, de un gran misionero, sino simplemente por gente que se desplazaba y predicaba el Evangelio. Por ejemplo, a día de hoy no sabemos quién fundó la Comunidad de Roma. Con seguridad no la fundó Pedro, quiero decir, pero no lo sabemos, y sabemos que era una comunidad que existía ya en los años 40, a inicios de los 40, como mínimo, y que forzosamente la tuvieron que fundar cristianos anónimos que llegaron allí. Los que fundan la comunidad de Antioquía, donde luego pues, va a destacar un Pablo, un Bernabé, etcétera, también son cristianos anónimos que huyen de la persecución en Judea y que acaban llegando hasta Antioquía. De manera que, a diferencia de la idea que tenemos nosotros muchas veces de que la expansión del Evangelio es profesional o está llevada a cabo por profesionales, el Evangelio sobre todo se extendió sobre la base de gente anónima, cuyo nombre conoceremos un día en el cielo, pero desde luego es dudoso que lo conozcamos mientras estemos en la tierra, pero que da testimonio de hasta qué punto la gente más sencilla y más desconocida quería comunicar el Evangelio. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, ¿cómo eran esos cultos? Bueno, no se parecían quizá mucho a muchos de los cultos que tenemos hoy en día, que son cultos más o menos establecidos, ¿eh? Incluso en cultos que decimos que no existe un orden establecido, etcétera, la verdad es que sí lo está. O sea, ya sabemos con qué empiezan, cómo continúan y cómo concluyen. En el cristianismo primitivo existía más bien una especie de culto libre,
como el que aparece descrito en Primera de Corintios, donde la gente compartía los dones que tenía. Y como dice Pablo, pues había una persona que en un momento determinado podía compartir una enseñanza, podía compartir un salmo, podía compartir una profecía, podía compartir una oración, pero ese movimiento del Espíritu Santo giraba en torno a los dones y no tanto en cuanto a un orden establecido. Y eso tenía una enorme ventaja, y era que en vez de recaer al final, como si se tratara de un hombre orquesta, todos los ministerios de la congregación en una persona, lo que sucedía es que la congregación funcionaba como un cuerpo de Cristo en el cual todos los dones actuaban y cada uno podía reconocer quién tenía un don o quién tenía otro don, ¿no? Era una realidad más espiritual en un sentido real, más flexible, más fluida de seguramente las realidades que conocemos hoy en día. Sí, totalmente algo más, pues como lo dice, primitivo de alguna manera, no por la palabra, sino porque, Sí. pues personas anónimas. Como hemos visto en su libro, pues está dividido por tres partes, la cuestión de historia y la parte teológica. Y con respecto a, bueno, al Y judeocristianismo. una parte social Y también, la ¿no? De parte cómo social, vivía esa gente. ajá, política, organizacional y por último las fuentes. Pero justo en esta parte teológica me surgió esta pregunta, es, ¿cómo veían los primeros cristianos el Espíritu Santo? Lo menciona usted que no lo veían sin lugar a dudas como una fuerza, como actualmente algunos llegan a ver el Espíritu Santo de No, esta manera. obviamente el Espíritu Santo era Dios, pero aparte de esa definición, es decir, el Espíritu Santo no era una fuerza como la electricidad, como dicen algunos, o algo de este tipo, era, por supuesto, un ser personal, era el mismo Dios, y hay multitud de textos en ese sentido donde se puede ver, y eso tiene además sus raíces también en el Antiguo Testamento. Pero lo importante, o lo más importante, quizá no era la definición teológica, como era el hecho de la presencia del Espíritu Santo. Es decir, el hecho de que el Espíritu Santo estaba actuando continuamente en la Iglesia, entre otras cosas, mediante los frutos del Espíritu Santo, pero también mediante los dones. Y esto es algo tremendamente interesante. Incluso las referencias arqueológicas, las fuentes arqueológicas que nos han quedado, como es, por ejemplo, la laminilla del óleo de la fe, que es una laminilla de plata donde se habla de ungir con aceite a los enfermos, como dice la Carta de Santiago. Yo fotografié esa laminilla en Jerusalén hace años, en los años 90, y tuve ocasión de hablar con el curador del museo. Señala claramente que, por ejemplo, la unción con aceite para los enfermos era algo muy común, ¿no? Luego, la Edad Media convertiría eso en un sacramento católico que, en vez de curarte, lo que hace es que te prepara para morirte. Hay que reconocer que hay mucha distancia de ungir con aceite a una persona para que se cure a ungirla por aceite para que ya se vaya muriendo. O sea, ahí eso es un triple salto mortal teológico, pero la presencia del Espíritu Santo era muy clara, y era muy clara sobre todo en el ejercicio de los dones. El hecho de que en un momento determinado ese Espíritu Santo en medio de la congregación te mostraba quién era pastor, quién era maestro, quién era evangelista, quién tenía un don de servicio, quién debía de partir para la obra misionera, etcétera, etcétera. Sí, la iglesia primitiva hablaba respecto a lo que Dios obraba, ¿no? Conforme iban haciendo actividades en los tiempos antiguos. Bueno, en cuanto a la destrucción del templo, pues fue un periodo completamente importante para los judeocristianos y cómo es que ellos van reaccionando. Y me gustaría que nos diera un poquito más de contexto respecto al tema, ya que algunos pueden desconocer de esto, de qué va la destrucción del templo y Bueno, cómo vamos a ver, será. la destrucción del templo es muy importante Ujú. porque queda de manifiesto que el antiguo pacto se terminó. Es decir, aquí no hay más antiguo pacto, aquí se ha inaugurado el nuevo pacto sobre la base de la muerte del Mesías Jesús, y, por supuesto, los judíos quedan sin un sistema de sacrificios. Que esto iba a suceder
es algo que no solo se ve con claridad por los anuncios proféticos de Jesús en los evangelios, sino que se ve con mucha claridad en la carta a los hebreos. Ante esos judíos que dicen, pero bueno, si aquí el templo está igual de hermoso y siguen ofreciendo sacrificios cada día, a ver si nos hemos equivocado, el autor de la carta a los hebreos les dice, pues no, al templo le quedan 2 noticiarios, y le quedan 2 noticiarios porque todo ese sistema de sacrificios ha sido sustituido de una vez y para siempre por la muerte del Mesías Jesús en la cruz, y este templo va a desaparecer. O sea, vosotros vais a ver cómo va a desaparecer, y efectivamente sucedió. Eso al judaísmo le creaba un enorme problema, porque de pronto desaparecía el mecanismo de expiación de los pecados a través de los sacrificios, pero al cristianismo le creaba una enorme firmeza y seguridad en lo que creía, tal y como había dicho Jesús. El templo había sido destruido, no sería reconstruido jamás, a pesar de lo que algunos especulan en las últimas décadas, y no sería así por la sencilla razón de que efectivamente el sacrificio de Jesús el Mesías sustituye a cualquier otro tipo de sacrificio anterior, ¿no? Como aparece en Isaías 53 o como aparece en la carta a los hebreos, o como podemos ver en Romanos o en tantos escritos de la Biblia. Sí, hermano. También les recuerdo a todos aquellos que están viendo la transmisión que nos dejen sus preguntas, porque vamos a tener un espacio para que puedan compartirnos aquellas preguntas con el doctor César Vidal. Y bueno, también otra de las preguntas que me resulta muy importante igual es esta diferencia entre las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas. Como sabemos, las fuentes escritas, pues es todo lo que viene siendo las epístolas, las cartas, etcétera. El Pero Talmud incluso, ¿no? Aunque incluso, sea sí, para claro, blasfemar, claro. así es. Y me gustaría que nos compartiera un poquito más para aquellos que nos están escuchando y quizá es la primera vez que conocen sobre usted, cuál es esta diferencia entre las fuentes escritas y las Bueno, fuentes vamos a ver, arqueológicas. las fuentes arqueológicas no son fuentes escritas, pero son restos de ese judeocristianismo en el siglo I. Por ejemplo, hasta nosotros han llegado algunos bautisterios Ujú. de esos judeocristianos. De Sí. manera nada sorprendente, el bautismo no era un bautismo de niños, no era un bautismo por aspersión, era un bautismo de adultos, siempre después de dar testimonio de la conversión y por inmersión, de tal manera que los bautisterios generalmente tenían unas escaleritas que llegaban hasta el fondo, hasta donde llegaba la persona que iba a ser bautizada, y era bautizada. Tenemos algunos restos de esto. Tenemos algunos restos de lugares de reunión de esos cristianismos, de esos primeros cristianos, ¿no? Que eran fundamentalmente edificios como las sinagogas. Es decir, por supuesto, no hace falta que diga que la iglesia como lugar de culto y como término para definir a un lugar de culto no se da antes del siglo IV. Por supuesto, la idea de las imágenes es algo hasta posterior al siglo IV, porque choca con los 10 mandamientos, donde se prohíbe expresamente hacer y rendir culto a las imágenes. Y los lugares de reunión que nos han llegado pues son sinagogas extraordinariamente sencillas, ¿no? En este sentido. Y luego nos ha llegado pues algún caso de enterramientos de judeocristianos, también enormemente sencillos, o nos ha llegado incluso esa laminilla del óleo de la fe donde aparece escrita la referencia a cómo ungir con aceite a los creyentes para que sean sanados, para que sean curados, como vemos también, por ejemplo, en la carta de Santiago, capítulo 5. Excelente, doctor. Pues por último, quisiera hacerle una pregunta un poco más personal y eso es algo que siempre he tenido un poco de duda y ya que tengo la oportunidad. ¿Cuáles fueron los primeros libros que usted comenzó a leer de acuerdo a este tema de historia del cristianismo? ¿Y cuáles en la actualidad podría usted recomendarnos a un público, pues en general, cuál usted podría recomendarnos a los jóvenes, por ejemplo, para conocer más acerca de la historia de la iglesia, la historia del cristianismo? Sin Del duda, cristianismo su primitivo. libro. Bueno, vamos a ver, mi primer libro en ese sentido, y además desde que yo era muy niño, fue la Biblia. Entonces, es algo que empezó de una manera peculiar.
Además, mi familia todavía era católica en aquel entonces, pero fue cuando inmediatamente después del Concilio Vaticano II la Iglesia Católica permitió leer la Biblia en la lengua de cada cual en vez de en latín, y recuerdo que mi padre compró una Biblia, yo creo que como si aquello fuera un libro prohibido. Yo creo que hay gente que ha comprado el Manifiesto Comunista en su país en una época como mi padre compró la Biblia. Y entonces yo tendría unos 3 años y mi padre cuando regresaba del trabajo empezaba a leerla en voz alta, de manera que yo fui creciendo en un mundo donde los personajes se llamaban Abraham y David y Pedro y Jesús y Salomón, y ese es mi primer inicio. Ahora, en cuanto a lo que sería la historia del cristianismo. Los primeros cristianos es el tercer libro de una tetralogía, de un grupo de 4 libros, que cuando estén todos publicados, solo queda uno por publicar, y Dios mediante será el año que viene, van a recoger todo lo que es la historia del cristianismo primitivo. El primero de esos libros es Más que un rabino, la vida y los tiempos de Jesús el Mesías. El segundo libro es Apóstol para las Naciones, la vida y los tiempos del apóstol Pablo, que por cierto este año ha sido premiado como el mejor libro del año 2022 por un conjunto de editores americanos que todos los años escogen el libro del año, y a mí me tocó que fuera el de Pablo. El tercero es Los primeros cristianos, que recoge lo que es el judeocristianismo dentro del cristianismo del siglo I. El cuarto va a ser Pedro el Pescador, que recogerá, bueno, pues lo que de alguna manera fue un cristianismo basado en la predicación de Pedro. De manera que esa tetralogía es una buena base para empezar a estudiar la historia del cristianismo primitivo, y luego hay algunos libros que abordan otros periodos de la historia del cristianismo para mí muy importantes. Es el caso del legado de la Reforma, que recoge no solo una historia breve de la Reforma, sino sobre todo lo que nos ha dejado la Reforma, y un libro que se ha publicado hace muy poquitos meses en español y en inglés al mismo tiempo, que se titula La mujer y la Reforma, y que recupera la idea de cómo la dignidad arrancada a la mujer durante la Edad Media con la apostasía dentro del cristianismo, sin embargo, le fue devuelta con el regreso a la Biblia, que significó la Reforma. Sí, excelente. Yo creo que para todos aquellos jóvenes o personas en general que nos estén escuchando, los libros del doctor César Vidal se unen entre sí, como él lo mencionó. Bien, los primeros cristianos pudo haber sido, como ya anteriormente lo ha mencionado el doctor, una serie de 4 libros o por separado, pero es un excelente elemento, un excelente material para todos aquellos que estén buscando algo analítico, exhaustivo, sobre todo de fuentes, porque eso es lo más importante. Y bueno, también en cuanto a relacionado, en cuanto al libro, surgió una pequeña duda en cuanto a la escatología del judeocristianismo, porque sabemos que hay muchas posturas escatológicas, pero especialmente en el siglo I, ¿qué nos puede platicar sobre esto, doctor? Pues yo supongo que hay mucha gente que ahora se llevaría una gran desilusión, porque lo que identifica con la escatología bíblica no tiene nada que ver con la escatología bíblica y con lo que creían los primeros cristianos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sistema dispensacionalista, que es esa escatología gringa tan popular en ciertos sectores del pueblo evangélico, lo crearon 2 jesuitas en el siglo XVII precisamente para atacar la reforma protestante, y luego se popularizó en el siglo XIX en Inglaterra, de ahí pasó a Estados Unidos y de Estados Unidos a todo el mundo, pero es un sistema escatológico muy reciente en términos históricos y carente de base bíblica. Es decir, cuando uno examina lo que están contando las escrituras y ese tipo de escatología, pues a veces te dan ganas de sonreír, a veces ganas de llorar. Voy a poner un ejemplo y no quisiera que nadie se sienta ofendido, pero cuando alguien está diciendo que Gog y Magog es Rusia y que Mesec y Tobol son Moscú y Tobolsk, Mesec y Tubal son Moscú y Tobolsk, esto es una muestra de ignorancia verdaderamente increíble. A cualquier judío al que le digan que Mesec
que es una tierra que está localizada en Asia Menor, es Moscú, y que Tubal, que es un pueblo además cuya genealogía se establece muy claramente en la Biblia y que estaba en Asia Menor, puede ser Tobolsk en Siberia, y no digo ya si dice que Gog y Magog es Rusia, bueno, las carcajadas se pueden escuchar hasta Rusia, porque eso es un disparate de unas dimensiones absolutamente tremendas. Cualquier persona, por ejemplo, que pretenda que el rey del norte y el rey del sur en Daniel pues son Estados Unidos y la antigua Unión Soviética y ahora Rusia, da muestra de una ignorancia de la historia bíblica y una ignorancia de lo que es la terminología del Antiguo Testamento verdaderamente terrible, porque el rey del norte y el rey del sur, cuyas profecías se cumplieron ampliamente hace muchos siglos, no son nada más que el rey que estaba al norte, la dinastía que estaba al norte de Israel, que eran los selúcidas, y que estaban en Siria, y el rey del sur no era nada más que la dinastía, el reino que estaba al sur de Israel, que eran los lágidas de Egipto. Y cualquiera que conozca la historia del periodo helenístico, cuando ve la profecía de Daniel, pues va identificando reyes, princesas, batallas, etcétera, porque son profecías ya cumplidas. Entonces, que una persona que ignora las escrituras, que ignora todavía más la historia, pues pretenda que esos son movimientos militares que va a realizar Rusia, antaño la Unión Soviética, y que va a realizar Estados Unidos, como mínimo es risible. Dejémoslo solo en el lado cómico. Pero yo creo que esto es importante y hay que tener en cuenta que en última instancia el cristianismo primitivo sí tenía las ideas muy claras, porque entendía con mucha claridad la terminología del Antiguo Testamento, que además de entender con mucha claridad la terminología del Antiguo Testamento, comprendía muy bien el desarrollo profético y que no tiene nada que ver con esas novelas que yo llevo oyendo desde hace casi medio siglo, que nunca se cumplen, nunca, no las he visto cumplirse jamás, y que además pretenden apoyarse en las cosas más ridículas, es decir, en que de pronto hay lunas de sangre y se supone que va a venir el arrebatamiento, pero han pasado más de 10 años y no pasó, o que hay una guerra en Siria y va a venir el arrebatamiento. Bueno, la guerra de Siria ha sido un desastre, pero ya se acabó y no lo hubo, o que como han invadido Ucrania, de la que no se dice una sola palabra en la Biblia, pues resulta que también está cerca el arrebatamiento. Esto no es serio. O sea, esto es muy lamentable, aunque yo reconozco que a veces más de una carcajada sí que me ha causado. Ok, hermano, muchas gracias por este tiempo. Vamos a pasar a las preguntas que nos están haciendo en el live. Un hermano pregunta, Doctor César, ¿los libros más que un rabino y apóstol para las naciones se conectan entre sí? Y de ser así, ¿hay algún orden de lectura? No, la verdad es que se pueden leer en el orden que uno quiera. Yo creo que se están publicando de alguna manera en el orden que también se pueden leer, ¿no? Por supuesto, el primer libro es Más que un rabino, que tiene que ver con Jesús. El segundo, Apóstol para las Naciones, pues recogería toda la obra de Pablo y de toda la obra misionera paulina también. Los primeros cristianos nos estaría hablando de esos cristianos relacionados ocasionalmente con Pablo, pero independientes de la obra de Pablo, sobre los que nos detenemos muy pocas veces, pero que son muy importantes, porque fueron los primeros que fueron llamados cristianos y que fueron cristianos. Y el último libro, que Dios mediante aparecerá a inicios del año que viene, que es Pedro el Pescador, pues intenta recoger también lo que fue la obra de Pedro, ¿no? De modo que se pueden leer de manera totalmente independientes, no están unidos, no te quedas sin saber el final si no lees el siguiente, pero sí es verdad que cuando se leen los cuatro, de alguna manera queda completa toda una pintura del cristianismo en el siglo I. Excelente. Oscar Velázquez también nos pregunta, Hechos 2 del 19 al 21, ¿es una referencia a lo profetizado por Jesús en Mateo 24? No, yo creo que es una referencia sustancialmente a ese nuevo cambio que comienza con los postreros o con los últimos tiempos, que como decía antes, nunca son los tiempos inmediatamente anteriores a la segunda venida, sino un periodo de la historia humana y de la historia del trato de Dios con la humanidad que comienza con la llegada del Mesías y que concluye con el regreso del Mesías. Excelente. Hay varias preguntas. Durante la elaboración de su tesis,
que ahora se ha convertido en los primeros cristianos, ¿cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado, hermano? Hubo bastantes retos, ¿no? Hay que tener en cuenta que primero el análisis de las fuentes se hizo sobre lenguas originales, lo cual significaba para mí regresar al hebreo y al latín, no tener que regresar al griego, porque yo me convertí leyendo el Nuevo Testamento en griego y siempre estuvo a mi lado, pero sí tuve de alguna manera que volver, profundizar en el conocimiento que yo tenía del arameo, y en ese sentido eso, por ejemplo, fue un desafío, volver a examinar todas las fuentes escritas, que son muy numerosas, y además hacerlo en las lenguas originales. Otro de los desafíos fue poder visitar los restos arqueológicos que quedan de esos primeros cristianos del siglo I, ¿no? Que significó pues mi primera estancia en Israel, y el ir identificando los lugares para sorpresa muchas veces de los custodios de los lugares, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, queriendo ver los restos de una sinagoga judeocristiana en Nazaret, que cuando fui a ver a la persona que se ocupaba de aquello y le dije, mire, estoy con mi tesis doctoral, quiero ver este lugar, quisiera sacarle fotos, el hombre se quedó asombrado y me dijo, bueno, dice, pero usted es una persona que entiende, dice, porque la gente que viene por aquí, hombre, pues es gente piadosa, pero muy ignorante, pero usted se ve que sabe de lo que habla, ¿no? Y entonces el hombre se dedicó a enseñarme incluso otros lugares, estaba entusiasmado, se ve que no llegaba mucha gente por ahí preguntándole más de lo que podían ver los turistas, ¿no? Y yo creo que ese fue otro de los desafíos. Y el tercer gran desafío fue acabar el libro, porque mi directora de tesis, que se jubiló hace muy poquito, solía decir que las tesis no se acaban, las matas. Es decir, vas añadiendo tantas cosas, vas descubriendo tantas cosas, aparecen tantas derivadas que tienes que decir, yo acabo la tesis aquí, porque como siga dejando que vaya corriendo el agua del río, me va a llegar al mar y no la acabo nunca. Y es verdad, al final las tesis las tienes que matar porque no se acaban. Y de hecho, tienes que saber dónde acaba, cuáles son los límites. Ese fue el tercer gran desafío. Pero también tengo que decir que me quedó tantísimo material que no incluí en el libro, que luego me serviría para escribir durante años otros libros, simplemente de la cantidad de material, por ejemplo, sobre los documentos del Mar Muerto, sobre Pablo, etcétera, que quedó por ahí libre y que a mí me daba mucha pena que no se pudiera publicar. Wow. Esperemos que algún día pueda publicarlos, hermano. Antonio Guzmán nos pregunta, Dios le bendiga, hermano César. Tengo una pregunta. ¿Cómo veían o interpretaban los primeros cristianos los acontecimientos finales o el día del Señor? Vamos a ver, primero de entrada, los primeros cristianos sabían que el día del Señor no es solo la segunda venida. Es decir, el día del Señor es cada vez que el Señor ejecuta un juicio en la historia. Y en ese sentido, el día del Señor fue la destrucción de Asiria, hubo un día del Señor para la destrucción de Babilonia, hubo un día del Señor cuando fue destruido Jerusalén en 2 ocasiones, y por supuesto será el día del Señor cuando regrese Cristo. Es decir, esa es una de esas terminologías que a veces equivocamos y que tenemos que tener muy claro. Y la idea de ellos era que iba a haber un día del Señor muy cercano, que era la destrucción del sistema judío de Jerusalén, la desaparición total del antiguo pacto, que no volvería, y al mismo tiempo que habría un día del Señor cuando se produjera la segunda venida. Esto es bastante claro. Y de una manera muy sencilla, los primeros cristianos tenían una visión escatológica de verdad que muy sencilla y muy práctica en la vida cotidiana. Ese tipo de calendarios complicados, etcétera, que se ven hoy en día, pues seguramente si los hubieran visto se hubieran quedado perplejos y habrían dicho, ¿y estos a qué secta pertenecen? ¿No? Porque no era en absoluto lo que ellos podían enseñar o creer. Por último, tenemos una pregunta de Nancy Gaitán. Hoy la agenda globalista está queriendo eliminar todo lo que se llame Dios o le rinda culto. ¿Qué nos puede recomendar a los cristianos en relación a estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo? Bueno, hay paralelos en la época de los primeros cristianos, ¿no? Aunque no siempre se mencionan en la Biblia, pero
cualquiera que lea lo que es el desarrollo de la historia de esos primeros cristianos del siglo I, pues sabe que en un momento determinado hubo un rey Herodes que dio muerte a uno de los apóstoles y encarceló a Pedro, y que la gente pensaba que su palabra era la de Dios y no la de un hombre, y por supuesto Dios juzgó a ese Herodes. Sabe que hubo un emperador Calígula que se empeñó en colocar una estatua suya en el templo de Jerusalén, aunque no lo consiguió, y sabe que hay otra serie de ejemplos y personajes a lo largo de la historia del siglo I. Hoy en día la agenda globalista tiene muchos paralelos con ello, no solo porque tiene unos dogmas ante los que hay que inclinarse, sino porque recuerda también mucho a esa estatua que levantó Nabucodonosor, y el que cuando suena la música no se inclina y la adora, pues se tiene que atener a las consecuencias. Y esa es una realidad bastante clara en muchos aspectos, ¿no? La gente que vive en México sabe que hay una batalla terrible en aspectos como la defensa de la vida, que hay una batalla terrible en aspectos como la lucha contra la ideología de género o la libertad de conciencia o la libertad de enseñanza. De manera que la situación de los cristianos en contra de lo que pintan algunos predicadores no es la de que la vida sea un camino de rosas, sino la de que la vida es seguir a Jesús, y esto a veces es muy plácido y sin problemas, y hay veces en que efectivamente es muy difícil. Excelente, hermano. Pues agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado. Ha sido todo un placer escucharle. La manera en la que usted explica los acontecimientos históricos es muy ameno, y espero que toda nuestra audiencia esté satisfecha por esta gran invitación. Les recordamos también que pueden adquirir el libro en Librería Maranata, y que pueden pedirlo también en nuestra tienda en línea. Y por otro lado, pues es un gran honor esta conversación, hermano. Que Dios le bendiga en todo lo que esté haciendo, sobre todo en esa lucha que usted está llevando también en el aspecto justo de la nueva agenda y todo lo que engloba la agenda globalista, la imposición sobre todo. Que Dios le dé también fuerzas y que sea con usted siempre. Agradecemos a Muchísimas todos. gracias, y muchas gracias por su gentileza y su amabilidad y su paciencia para conmigo. Muchas gracias. No, al contrario, hermano, es todo un placer y un honor, y pues esperemos tenerlo otras ocasiones aquí. En Librería Maranata hay muchos que siguen sus libros y son muy allegados a. También agradecemos de todo corazón a la editorial Ariel, que nos ha permitido tenerle, porque es una bendición tanto para ellos como para nosotros. Y pues esperamos verlo pronto, hermano, que su libro llegue pronto aquí a este lado del mundo, y que pueda estar aquí nuevamente en una entrevista con usted. Claro Muchísimas que sí. gracias. Muchas gracias. Que Dios Muchas los gracias. bendiga. Igualmente, hermano. Bendiciones. Gracias a todos los que nos vieron el día de esta transmisión. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes y que puedan compartirla con sus amigos. Hasta la próxima.